¿Está Rusia perdiendo la guerra? Explosiones en depósitos de combustible y múltiples actos de sabotaje en suelo ruso o en territorios ocupados. Incluso un supuesto ataque con drones contra el Kremlin en Moscú. También posibles disputas en el seno de las fuerzas rusas, como el abierto desafío del jefe del grupo Wagner, que exige más munición e incluso parece faltar el respeto al propio Putin. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Todos estos problemas y reveses muestran que la invasión en Ucrania no ha marchado tal y como esperaba Vladimir Putin. El presidente ruso, sin embargo, se volvió a mostrar triunfal en la reciente celebración del Día de la Victoria en Moscú, una exhibición militar en la que muchos expertos creen ver, eso sí, señales de flaqueza en las fuerzas rusas. ¿Está Rusia de verdad debilitada tras más de 14 meses de guerra? ¿O sigue Moscú teniendo el poderío militar para repeler la esperada contraofensiva ucraniana en las próximas semanas? Lo vemos aquí en DW Analiza. Desfile por el emblemático Día de la Victoria el pasado 9 de mayo en Moscú. Una fecha de gran simbolismo en Rusia, porque representa el triunfo de la extinta Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El papel de las fuerzas soviéticas en la derrota del nazismo es ampliamente reconocido a nivel mundial, entre otras cosas por el enorme sacrificio de vidas que conllevó, no solo para la actual Rusia, sino también para otros países entonces miembros de la Unión Soviética, como Ucrania. Se estima que alrededor de 25 millones de ciudadanos soviéticos perdieron la vida en esa guerra. Y esa campaña militar fundamenta hoy incluso parte de la identidad colectiva de Rusia. Eso es como un mito creador de la nación realmente, porque tampoco tenemos más cosas que unen tanto al pueblo como eso, y esa memoria muy personal, pero también muy estatal y muy monopolizada, por así decirlo, por el gobierno, por el país, por las autoridades, está usada como el mito creador y está usado para hacer la nación, para unir la nación, por así decirlo. Y bueno, para las familias rusas, para toda la gente, realmente es un día, es una memoria muy importante. Cada uno tiene abuelos y abuelas que han caído en esa guerra, que eran soldados, o eran víctimas, o eran hijos que vivieron en la guerra. Pero en los últimos 2 años, tras el comienzo de la invasión en Ucrania, Putin ha usado la memoria de esa guerra de defensa para justificar el ataque que lanzó contra Ucrania en febrero de 2022. Y para culpar a Occidente de lo que ocurre. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Уважаемые граждане России, битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Realmente duele mucho a mí personalmente y a muchos rusos que ese día preferirían pensar en sus abuelos, sus abuelas, sus familias, sus historias pequeñas, personales, y no ver ese desfile militar, esta glorificación de la guerra. Antes siempre decíamos nunca más a la guerra, y ahora eso se ha convertido en podemos repetirlo, y eso es lo más peligroso de eso. Muchos observadores, sin embargo, notaron que este año la tradicional exhibición del poderío militar ruso mostraba ciertas diferencias con años anteriores. Die Militärparade war sicherlich nicht beeindruckend. Es gab eine kurze Parade und es wurde wenig an Kriegsgerät gezeigt. Es waren nur Panzer aus dem Museum auf dem Roten Platz. Es gab keine modernen Kampfpanzer. Die sind wohl alle in der Ukraine eingesetzt. Es gab als modernes Gerät nur das Raketenabwehrsystem S-400 Triumph und die Interkontinentalrakete JARS. Und das war alles andere als beeindruckend. A muchos les llamó la atención, en particular, que Rusia solo mostrara un único tanque blindado en la marcha de carros de combate, un T-34 de fabricación soviética que combatió contra las fuerzas nazis en la Segunda Guerra Mundial, hoy un vehículo obsoleto.
Según algunos recuentos, en el desfile de la Plaza Roja participaron esta vez solo 8.000 hombres. En la parada participó solo el T-34 y no hubo una exhibición aérea. Además, se redujeron considerablemente los desfiles en otras ciudades del país. A ello se suma el creciente aislamiento de Putin, ya que la celebración del 9 de mayo ruso ha dejado de ser un evento que cuenta con el reconocimiento internacional. Putin no ha estado acompañado por los mandatarios extranjeros porque en esta celebración, incluso en los años anteriores, llegaron a participar Angela Merkel, los Clinton, venían los mandatarios extranjeros de varios países europeos, incluso de Israel, Bibi Netanyahu. Ahora le hemos visto acompañado solo por 6 presidentes de los países de la antigua Unión Soviética, de ex-repúblicas soviéticas. Otro detalle llamativo fueron las fuertes medidas de seguridad en Moscú, algo que influyó posiblemente en el breve discurso de Putin. El discurso, por haber dicho, duró 10 minutos, era bastante corto y en Moscú en ese día había muchas medidas de seguridad por el ataque, recién ataque de los drones a Kremlin. Al desfile militar de la Plaza Roja en Moscú, que ha sido, asegurada con unas medidas de seguridad que no se han visto últimamente por un temor de sabotajes o acaso ataques con drones de Ucrania. Y es que en las últimas semanas se han multiplicado los reveses para Rusia en la retaguardia, algo que alimenta especulaciones sobre la posible debilidad de las fuerzas rusas y sobre el éxito de Ucrania o de posibles opositores internos en Rusia. Además de actos de sabotaje contra trenes de carga en regiones fronterizas con Ucrania, en abril y mayo hubo explosiones e incendios en depósitos de combustible en el sur de Rusia. También en la estratégica ciudad portuaria de Sebastopol, en la anexionada península ucraniana de Crimea. Y a comienzos de abril, incluso un misterioso supuesto ataque con drones contra el mismo Kremlin en Moscú, del que por ahora se desconocen muchos detalles. Y además, malas noticias desde el frente, con los combates más duros en el este, en torno a Bakhmut. Las tropas rusas intentan desde hace meses hacerse con el control de esa antigua ciudad industrial, un logro que el Kremlin tampoco pudo presentar en el día de la victoria. Nun, es wäre sicherlich Putin willkommen gewesen, die Einnahme dieser Stadt zu verkünden. Immerhin dauert die Schlacht um diese Stadt schon seit dem August des letzten Jahres, aber die russische Seite hat zwar etwa 90% der Stadt eingenommen, aber eben nicht die ganze Stadt. Also eine Erfolgsmeldung war hier nicht zu präsentieren. Rusia apenas si ha conseguido avanzar algunos kilómetros en las últimas semanas, a costa de grandes pérdidas para el grupo Wagner, una tropa paramilitar liderada por el oligarca Yevgeny Prigozhin. Según estimaciones de la inteligencia de Estados Unidos, las fuerzas rusas han sufrido unas 20.000 bajas desde diciembre en la batalla por Bakhmut. Soldados mal preparados o expresidiarios reclutados por el grupo Wagner para ser enviados al frente. Y recientemente las fuerzas ucranianas aseguraron que han incluso recuperado terreno. Las dificultades en Bakhmut llevaron a Prigozhin a culpar abiertamente a la cúpula militar rusa de los muertos en sus filas, en un brutal video en el que exigía más munición. Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня, нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Los desplantes de Prigozhin no son nuevos en esta guerra. Algunos expertos piensan que Putin tolera la rivalidad entre el oligarca y los jefes del ejército para poner presión a los militares, o también que se trata de algo premeditado. Cuando él dice que no tiene munición, que se va a retirar, allí puede haber una campaña de desinformación para provocar a ucranianos a reaccionar, porque se habla de la contraofensiva, pero esta no llega. Pero lo que ha llamado fuertemente la atención han sido de repente otras declaraciones de Prigozhin, en las que parecía calificar como abuelo nada menos que a Putin. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Lo que es nuevo es que realmente Prigozhin al parecer está quejándose personalmente de Putin porque ha hecho este abuelo, por así decirlo, no le ha dicho con el nombre, pero está muy claro que se refiere a Putin.
y decía que, bueno, mientras él y sus fuerzas, tropas están ahí defendiendo los territorios, están ahí activamente en la guerra, hay gente que está en el desfile en Moscú, pues disfrutando de todo esto. Das würde, wenn tatsächlich Putin gemeint hat, eine wirklich rote Linie überschreiten, denn direkte Kritik an Putin, und zwar eine so scharfe Kritik an Putin, eine solche beleidigende Kritik, kann Putin sich nicht gefallen lassen. Wenn er Prigozhin jetzt nicht in die Schranken weist, dann muss sich Putin fragen lassen, ob er tatsächlich noch der unangefochtene Zar in Moskau ist. ¿Son estas claras señales de debilidad? ¿Significan que Rusia ya no es tan fuerte como le gusta sostener a Putin? Claro, parece ser que Rusia ya no tiene la enorme superioridad de armamento que tenía al comienzo de la guerra, pero hay factores que juegan a su favor. No tiene tanto armamento tan sofisticado como puede tener ahora Ucrania recibiendo ayuda de Occidente, pero tiene un inmenso capital humano. Y en este sentido, si hacemos números, puede significar esto a ver quién aguanta más a largo plazo. Decenas de miles de potenciales nuevos reclutas entre sus más de 140 millones de habitantes, frente a los 43 millones de Ucrania. Y además, el hecho de que si empieza la esperada contraofensiva ucraniana, los rusos ya no tendrán que avanzar, sino sobre todo que resistir en sus posiciones. Auch schon von der Zahl der notwendigen Soldaten her. Hier ist das Verhältnis zwischen Angreifer und Verteidiger immer 3 oder sogar 4:1. Also Russland ist militärisch schwächer, aber taktisch und strategisch besser aufgestellt, und es wird für die Ukraine schwer sein, eine wirklich weitgehend erfolgreiche Offensive gegen diese russischen Stellungen durchzuführen. Han pasado más de 14 meses desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, y es evidente que las cosas no han ido como esperaba el Kremlin. Putin no obtuvo una victoria fácil para derrocar al gobierno en Kiev, y las fuerzas ucranianas se preparan ahora para intentar recuperar sus territorios ocupados. Pero la segunda potencia militar del mundo, Rusia, está lejos de estar derrotada. La gran interrogante de las próximas semanas es qué tanto podrá avanzar Ucrania con este anunciado contraataque.